Pese a estar prohibida por la verdad imperial, el texto religioso conocido como Lectitio Divinitatus reúne cada vez a más creyentes a través de la galaxia. Luchando junto a la Legión de la Guardia del Cuervo, Marcus Valerius de la corte de Terrión siempre ha despreciado a los que trataban de divinizar al emperador, pero un destello de inspiración le lleva a cuestionarse si no existen fuerzas mayores en el universo y la palabra del emperador debe ser leída y escuchada con diligencia para poder alcanzar el conocimiento necesario. Lectitio Divinatus, circa M31. El cielo sobre la ciudad resplandecía y se quebraba con los relámpagos, recortando nítidamente la silueta del ejército que se retiraba de las afueras arrasadas. Miles de hombres y mujeres abandonaban Milvian, ensangrentados y desalentados. Los restos calcinados de tanques y transportes quedaron abandonados cuando los soldados de la corte de Terrión respondieron con velocidad y agradecimiento la orden de abandonar las posiciones. Los proyectiles sólidos y las descargas láser los persiguieron, reduciendo aún más su número, hasta que alcanzaron la cobertura de los cientos de plataformas de armas emplazadas que descargaron sus salvas sobre la ciudad, deteniendo la persecución. En la creciente penumbra del crepúsculo, los soldados seguían llegando en oleadas hasta donde los esperaban sus camaradas. La imagen se convirtió en una nube de estática cuando los oficiales de observación que acompañaban el asalto cortaron la transmisión de reconocimiento. Para Marcus era un alivio no tener que seguir viendo las columnas de hombres abatidos que luchaban por volver a las líneas imperiales. Fueron reemplazadas en la pantalla por los esquemas estratégicos de líneas, símbolos y designaciones de objetivos que daban una apariencia clínica a unos hechos deprimentes. No era el primer revés que Marcus Valerius había afrontado en su carrera militar, pero se preguntaba si sería el último. El vicecésar de Laterión desvió su atención de la pantalla principal de la sala de mando y dirigió la mirada al pequeño monitor del comunicador que había en el panel a su lado. Las baterías de Milvian deben ser silenciadas a mediodía como plazo límite. No puede haber más retrasos. Nuestro éxito depende de ello. Con ver la cara rígida del comandante Brane en la pantalla hololítica, el vicecésar Marcus Valerius sabía que el capitán de la Guardia del Cuervo no estaba empleando una hipérbole. Si Brane decía que la campaña dependía de que el ejército de Valerius tomara Milvian en las siguientes 18 horas, seguro que era cierto. A pesar de que Brane había mantenido un tono inocuo y libre de toda acusación, Marcus era consciente de que merecía un tratamiento más severo. El ataque inicial sobre Milvian había sido repelido demasiado pronto y la corte de Terrión se había visto forzada a retirarse de manera desordenada. Era un incidente que el vicecésar estaba dispuesto a rectificar. Todo está dispuesto para un asalto renovado al amanecer, confirmó Marcus al comandante de la Guardia del Cuervo. Se había precipitado en el ataque inicial, quizá por exceso de confianza, quizá por simple entusiasmo. Más de 17.000 hombres de Laterión habían pagado su error con sus vidas. He estudiado una nueva aproximación al ataque que nos permitirá tomar las baterías en el tiempo previsto. Los golpearemos con toda nuestra fuerza. Vuestras naves tendrán vía libre para el ataque desde órbita baja. Estamos listos para asestar el golpe mortal. Brane repasó los puntos del plan como otras veces antes y Marcus aceptó el recordatorio en silencio, con la cabeza baja. Vuestro avance sobre la capital ha hecho que la mayor parte del alto mando traidor se refugie en el complejo de búnkeres a 30 kilómetros al sur de la ciudad. Pero no permanecerán ahí por mucho tiempo. La Guardia del Cuervo caerá sobre los comandantes renegados en naves y cápsulas de desembarco en 18 horas, siempre que Laterión y sus auxiliares puedan tomar Milvian y silenciar los láseres y las otras armas antiorbitales que protegen sus límites. Brane no necesitaba reiterar que se trataba de un movimiento crucial. Con la toma de Milvian y la eliminación del mando traidor, el mundo de Huesa volvería al seno imperial y con él, el control del sector Vandregan. Sí, comandante, no había nada más que Marcus pudiera añadir que no sonara una excusa o un desacuerdo con el oficial Astartes. Las baterías de Milvian caerán. Entendido. ¿Algo más? Lo había, pero Valerius se guardó sus pensamientos. Se trataba del sueño. Pero el concurrido centro de mando no era un lugar apropiado para discutir asuntos personales entre ambos. Nada, comandante. Eso es reconfortante, Marcus. Buena lucha. La pantalla parpadeó y después se apagó. Marcus impartió algunas órdenes relativas al nuevo avance de las fuerzas y la cobertura de la retirada. Asegurándose de que se había hecho todo lo que podía hacerse, el agotado vicecésar dejó la sala de mando y regresó a sus cámaras privadas. Una tos suave llamó su atención. Se detuvo para observar a Pelón, que esperaba atento frente a las cortinas cerradas del ventanal.
Aquel adolescente estaba convirtiéndose en un joven esbelto pero musculado y llevaba su rango de subtribuno con orgullo. Era difícil reconciliar aquella figura decidida que acompañaba a Marcus con el chico nervioso que le habían asignado como sirviente personal 10 años atrás. ¿Sí? ¿Dejo entrar algo de luz, vicecésar? Valerius movió la mano en un gesto ambivalente como respuesta, apartando la distracción a la vez que empezaba a andar en círculos, exhausto físicamente pero con la mente frenética por las posibles implicaciones que tendría una derrota. Pelón lo tomó como un permiso concedido y tiró del cordón que apartaba las pesadas telas. Los últimos rayos azulados de sol atravesaron el trío de ventanas arcadas, revelando las colinas y las nubes de un gris pizarra. Marcus se detuvo, absorto en la vista. Había estado tan ocupado dirigiendo el ataque que hacía días que no miraba las colinas de Huesa. Se acercó a las ventanas y vio cómo la colina coronada de árboles se alejaba. Por supuesto, la colina no se movía. Era el inmenso vehículo tipo Capitol Imperialis que servía como cuartel a Marcus el que lo hacía. Con 80 metros de longitud y 50 de altura, el altivo rodaba sin descanso a media velocidad sobre sus largas cadenas, sus flancos inclinados punteados de escotillas y torretas armadas. 5 kilómetros más atrás estaba otro pesado Imperialis, el general de hierro, comandado por el prefecto Antonius, el hermano menor de Valerius. Cada una de aquellas máquinas superpesadas transportaba 2 compañías de la corte de Terrión, 100 hombres y 9 tanques junto al retén de tecnosacerdotes, adeptos y servidores del Mechanicum necesarios para atender el cañón masivo y los cientos de armas secundarias. Alrededor del par de inmensos vehículos el resto de la Terrión avanzaba a pie y en transportes de tropas. 700.000 hombres. Entre ellos caminaban los titanes de exploración y de batalla de la Legio Vindictus, auxiliados por varios miles de Esquitari, Sagittari, Pretorianos y Heracli, junto con docenas de extrañas máquinas de guerra y vehículos de servicio. Además, el ejército contaba con otros vehículos superpesados Daneblades y Shadowswords, Stormhammers y Leviatanes del 13 Regimiento de Supresión Capricornio, junto a cientos de tanques Leman Russ, transportes Quimera, cañones Hydra antiaéreos y muchos otros carros de combate. Y con ellos viajan grifos y basiliscos, y plataformas móviles de misiles. En los 2 años y medio desde que la nueva corte de Terrión había sido desangrada en la fortaleza perfecta de los hijos del emperador, el ejército de Marcus se había hecho más fuerte, sin lugar a dudas. La ruta por la que avanzaban había sido allanada literalmente en algunos puntos por los zapadores y las máquinas de los cuerpos pioneros del Otor. 15.000 hombres y casi el mismo número de vehículos de ingeniería habían abierto franjas en los bosques, allanado colinas y creado rampas en acantilados y precipicios para permitir el avance de la hueste. Habían condenado ríos o habían levantado puentes sobre ellos. Habían drenado pantanos y trazado calzadas a lo largo de cientos de kilómetros de llanuras y laderas. La única parte de las fuerzas de combate que no estaba representada allí era la propia Guardia del Cuervo. La legión de Lord Corax estaba dispersa a lo largo de Huesa y su órbita. La Guardia del Cuervo había sido el heraldo de la retribución del emperador, tomando el espaciopuerto de Carlingia y permitiendo así a Laterión y sus aliados descender a tierra con sus máquinas y tropas. El consejo de mando es en 2 horas, dijo Marcus apartándose de aquel espectáculo militar antes de cruzar la cámara hasta el catre de una de las esquinas, haciendo caso omiso de los temblores provocados por el movimiento del vehículo. Despiértame en 1 hora. Se desprendió del pesado abrigo y lo dejó en manos de Pelón. Cuando Marcus se sentó en el borde de la cama y Pelón se arrodilló para quitarle las botas, el vicecésar se dio cuenta de que su ayudante estaba pensativo. «Hay algo en tu mente, Pelón. Habla». El asistente dudó, concentrándose en su labor. No cruzó la vista con la de su señor cuando habló. «Presumo que no habéis mencionado vuestros sueños al comandante Brane». No liberado de las botas, subió las piernas a la cama y se tumbó boca arriba, con los dedos entrecruzados sobre el pecho. Dejó muy claro tras la debacle de los rapaces que no debía volver a hablar de ellos. Uno de esos sueños salvó a la Guardia del Cuervo de la aniquilación, vicecésar. ¿No creéis que los últimos sean pertinentes para la campaña? Tengo suerte de que Lord Corax no inquiriera por los motivos de nuestra llegada tan apropiada a Isban. Está muy claro que el primarca no me envió aquellas visiones y no tengo intención de provocar preguntas incómodas. Ya hemos visto cosas extrañas en esta guerra. Un comandante del ejército imperial que tiene sueños premonitorios no sería tolerado. ¿Y si los sueños los hubiera enviado otro, un poder superior al primarca? El tono de Pelón era vagamente admonitorio. Absurdo, respondió Marcus sentándose y mirando a su asistente. No hay poderes superiores.
Puedo pensar en uno, sugirió Pelón discretamente a la vez que sacaba de uno de los bolsillos de su túnica un manojo de papeles maltratados. Me lo dio uno de los lotorianos, por un motivo totalmente distinto. Su entusiasmo aumentó. Hay mucha verdad en estas escrituras, más profunda que nada de lo que yo haya leído antes. El emperador no nos ha abandonado, continúa guardándonos y guiándonos. Está todo aquí. Ofreció las octavillas a Marcus, pero el vicecésar las apartó con un gesto de desprecio. Esperaba más de ti, Pelón. Creía que habías sido criado en Terión y educado en la sabiduría de la lógica y la razón. ¿Y ahora esparces esas supersticiones como si fueran una verdad más profunda? ¿Crees que no he oído esas majaderías sobre la divinidad antes? Son una afrenta a la verdad imperial y a todo por lo que hemos luchado. Mis disculpas, vicecésar, no era mi intención ofenderlo, dijo Pelón, devolviendo rápidamente los textos a su bolsillo. Despiértame en una hora. Y no vuelvas a hablar de dioses emperadores ni de su guía divina. Para Marcus el sueño no había venido con facilidad los días anteriores y aquel no era diferente. Tan pronto como empezó a adormecerse su mente fue asaltada por un cuadro terrorífico. El vicecésar se encontraba en una llanura cubierta de hierba alta, con nubes de tormenta cerrándose sobre él. A su alrededor la hierba parecía crujir y separarse como si algo se arrastrara cerca de él. Las serpientes se alzaron rodeándolo, con sus brillantes escamas verdosas y con dientes tan largos como dagas. Marcus era incapaz de huir y las serpientes se abalanzaron sobre él, hundiendo aquellos colmillos en sus piernas y sus brazos, luchando entre ellas por morder pecho y entrañas. Retorciéndose de dolor, Marcus vio el cuerpo de la bestia y descubrió que las criaturas que lo habían atacado eran las múltiples cabezas de un único monstruo. La criatura lo paralizó con su veneno y lo liberó de sus mordiscos para envolverlo en los anillos de su cuerpo y aplastarlo. Despertó con el sudor perlándole la frente. A través de las ventanas vio que había caído la noche. Pelón estaba sentado en el escabel del vestidor, guardando algo rápidamente en su bolsillo y levantándose al ver despertar a su señor. Había preocupación en sus ojos y algo que Marcus no había percibido antes. Asombro. Cualquiera que fuera el sinsentido escrito en aquellos pedazos de papel, estaba claro que había dejado una huella profunda en el joven, pero Marcus no tenía energía suficiente para amonestarlo. En lugar de eso se levantó a duras penas, con la camisa y los bombachos húmedos de sudor. Pelón sacó del guardarropa un uniforme recién planchado. Marcus asintió, agradeciéndoselo sin palabras. Situada detrás del puente de mando del Capitol Imperialis, la sala del consejo era una amplia cámara de 20 metros por 30, dominada por una brillante pantalla hololítica que se encontraba en su centro. Una de las paredes estaba iluminada por los paneles de sistemas de comunicaciones atendidos por servidores y asistentes, y la opuesta por las pantallas con la información que proporcionaban los escáneres del vehículo y la red de inteligencia. El hololito enfocaba a Milvian, una ciudad en expansión que hacía décadas que había sobrepasado los límites de sus murallas originales, creando un suburbio de fábricas y bloques que rodeaban las torres de defensa del perímetro y los edificios principales de la guarnición militar. Los grandes palacios de la élite planetaria dominaban la colina que se alzaba en el interior de las murallas de la zona oeste, protegidos por 4 fortalezas que vigilaban el puente tendido sobre el río que atravesaba la ciudad. Las naves de reconocimiento y los sondeos orbitales confirmaban que los defensores habían destruido todos los demás cruces. El fuego de las baterías y los macrocañones de las defensas barría el terreno a escasos kilómetros, por lo que el consejo de mando transcurría con las explosiones y los impactos sobre las trincheras que habían levantado los pioneros como telón de fondo. Mientras Marcus hablaba, los subtribunos manipulaban la pantalla del hololito para asignar formaciones y representar las maniobras con iconos y flechas parpadeantes. El plan no ha cambiado, dijo el vicecésar al consejo. La toma de la ciudad consta de 4 fases. La primera ya ha sido completada. El establecimiento de una línea de asedio a 2 kilómetros de los suburbios. Los cañones y misiles del coronel Golare del 13 Capricornio han demolido la línea defensiva interior. La cortina de fuego sostenida ha mantenido a la fuerza principal de los traidores dentro de la ciudad, dejando vulnerables las afueras. Liderados por sus prefectos, los hombres de la Terión tomarán la ciudad exterior, preparándose para asaltar las murallas, limpiando las calles y los edificios para facilitar el paso de los tanques y titanes, que formarán la punta de lanza del ataque principal. Marcus hizo una pausa cuando una cúpula azulada apareció en el hololito. Pensamos que todo iba según lo planeado, pero en el anterior ataque nos topamos con algo con lo que no nos habíamos encontrado hasta ahora.
Un escudo de fuerza protege las murallas de la ciudad, capaz de repeler proyectiles y láseres, y de abrasar la carne con sus emisiones de energía. Nuestros hombres lo llaman el campo de rayos y ha detenido su avance. Ese campo es nuestro principal obstáculo, pero una vez que caiga, y Marcus estaba convencido de que caería en cuanto localizasen sus generadores y los inutilizaran, los distritos de la ciudadela a cada lado del río serán nuestros objetivos finales. Las armas de defensa orbital situadas en la colina deben ser silenciadas para que la Guardia del Cuervo pueda lanzar su ataque sobre las fortificaciones más allá de la ciudad. ¿Contamos con apoyo orbital? La pregunta la había hecho el general Cahill de los Pioneros, un hombre bajo y enjuto de edad avanzada, vestido con un uniforme de campaña de camuflaje. No hasta que silenciemos las defensas, contestó Marcus. No podemos arriesgar ninguna nave en órbita baja y los ataques a mayor distancia no serían lo suficientemente precisos. Necesitamos golpear con precisión para eliminar el campo de rayos. Una vez lo consigamos tendremos apoyo aéreo, pero el objetivo es tomar la ciudad, no arrasarla. El vicecésar esperó por si alguno de los demás oficiales tenía alguna pregunta. En la nuca aún podía sentir el aliento caliente de la bestia y las punzadas de sus dientes en la carne. Intentó ignorar esa sensación, pero el último sueño había sido más vívido que los anteriores, dejando a Marcus en un estado de profunda inquietud. Revisó el esquema hololítico una vez más, buscando cualquier punto de vulnerabilidad. Su mirada se detuvo en la pequeña ciudad de Laglin, 4 kilómetros al oeste del eje principal de su avance. En los días previos había sido bombardeada intensamente por el 13 Capricornio y por un ataque orbital, y un reconocimiento de los pioneros había confirmado que estaba limpia de fuerzas enemigas. Pero seguía atrayendo su atención. ¿Tenemos confirmación de que el flanco de Laglin es seguro?, preguntó a Cahill. No había presencia enemiga hace 12 horas, dijo el general encogiéndose de hombros. Podemos hacer otra batida de reconocimiento en las ruinas, pero eso nos llevaría tiempo y no puedo prescindir de hombres del ataque principal. Marcus consideró sus opciones, golpeándose suavemente la barbilla recién afeitada. Aunque el plan parecía seguro, todo lo seguro que podía ser cualquier plan, no lograba desprenderse de las dudas causadas por la pesadilla y la retirada del día anterior. Una y otra vez sus ojos volvían a Laglin. Voy a destinar 10 compañías a la reserva, por si el flanco se ve amenazado. Se dirigió a la pantalla que mostraba la cara del Princeps Senioris Niadansal de la Legio Vindictus, que permanecía en el puente de Suarlor. Por favor, asignad 2 titanes de batalla a la reserva, Princeps. Eso me parece una pérdida de recursos, respondió bruscamente el comandante frunciendo el ceño. 10 compañías y 2 titanes serán una falta considerable en el asalto frontal. Podemos derribar el campo de rayos sin ellos, contestó Marcus. Podrán avanzar e incorporarse al ataque principal cuando el flanco esté asegurado. ¿Tenéis algún informe de inteligencia del que no tengamos constancia, vicecésar?, preguntó el coronel Golade. ¿Por qué esa súbita preocupación por Laglin? No se trata de un informe de inteligencia, respondió Marcus rápidamente e hizo una pausa, calmándose. Se trata de que es imperativo que el avance sobre la ciudad no sufra ningún contratiempo. Mejor asegurarnos que arrepentirnos. Quizá esté siendo demasiado cauto, vicecésar, sugirió Golade. Las bajas son una consecuencia inevitable de la guerra. Valerius contuvo su respuesta, pensando en el hecho de que el regimiento de Capricornio no formaba parte de la fuerza de asalto y que se hallaría seguro tras las líneas de asedio localizadas a kilómetros de la ciudad. En lugar de eso, carraspeó y se encogió de hombros. Cauto, sí, pero no demasiado, coronel, dijo, controlando su temperamento. Golade no podía saber de la sensación que asaltaba a Marcus y no se le podía reprochar su reticencia. ¿Quién dirigirá la reserva?, preguntó Antonius. Vestido con el uniforme completo del Aterión, incluido el fajín rojo de oficial cruzado sobre la coraza, el prefecto le recordaba a Marcus a sí mismo años atrás, cuando su misión era lograr el acatamiento de planetas. 2 años de guerra contra los traidores no habían hecho mella en el optimismo de Antonius. Marcus envidiaba la esperanza de su hermano pequeño tras ver lo que había ocurrido en Isban y haber experimentado la traición de Horus de primera mano. El vicecésar había renunciado a la idea de una victoria definitiva y simplemente había aceptado cada nueva batalla sin pensar en un fin último. Usted, respondió Marcus. No había nadie en quien confiase más y la presencia del otro capitol no era vital para el asalto frontal. Le enviaré los detalles del destacamento, 6 compañías de infantería y 4 blindadas, antes de que vuelva al general de hierro. Antonius aceptó el mando con un gesto, pero tenía una curiosa mirada en los ojos.
Por un momento Marcus creyó ver cierta extrañeza en las expresiones de cuantos lo rodeaban, pero decidió que no era más que paranoia. Los oficiales albergaban dudas por el súbito cambio en el plan, pero nada más. ¿Alguna otra consideración que no hayamos tratado? El consejo no hizo más comentarios ni preguntas en la breve pausa. Bien. El bombardeo de Golade comienza en 30 minutos. Atacamos en 45. El puente del altivo lo copaba el zumbido de los informes de la red de comunicaciones y las voces de los subordinados de Marcus. Aproximadamente cada minuto, el cañón principal disparaba y hacía temblar el Capitol Imperialis, con su estallido ensordecedor contrarrestado por los aislantes de sonido. Marcus permanecía absorto en la pantalla principal, la cual había sido dividida en 7 secciones que mostraban la telemetría de batalla a lo largo del frente de 5 kilómetros de largo. Una de las subpantallas recibía las imágenes en tiempo real que enviaba la nave de reconocimiento situada en atmósfera alta sobre la ciudad y mostraba las defensas pulverizadas de la superficie. La cortina de fuego de Capricornio seguía cayendo, concentrando obuses y misiles en los polvorines y las baterías de armas. Otras 5 secciones eran esquemas del avance de los pioneros y Laterion en las afueras de Milvian. Las brigadas de infantería se movían ágilmente de edificio en edificio, cubiertas por los Warhounds de la Legio Vindictus. El progreso era rápido, lo que indicaba que el grueso de las fuerzas enemigas se había retirado tras las murallas como el vicecésar había esperado. Aún así, el avance fue metódico, sin dejar nada al azar. 1 kilómetro detrás de la infantería avanzaban los tanques y las piezas de asalto del Laterion y el Capricornio. Avanzaban en largas columnas a través de bulevares y avenidas, apoyados por más infantería con el fin de asegurar que no eran objeto de una emboscada. La pantalla restante la alimentaban las imágenes de los alrededores del vehículo cuartel, una vista de calles envueltas en cenizas ligeramente desenfocadas por los escudos de vacío que protegían aquel enorme vehículo. El parpadeo de los disparos láser, las llamaradas de las explosiones y las columnas de humo coloreaban aquella escena. Los proyectiles de artillería trazaban líneas en el cielo nublado y oleadas de polvo recorrían las calles cuando un edificio se desplomaba. De la consola de comunicaciones brotaba un ininterrumpido fondo de informes y conversaciones, el repiqueteo y los silbidos de armas ligeras contestado por detonaciones mayores. Hombres y mujeres intercambiaban breves reportes, juraban y maldecían, escupían coordenadas de blancos y gritaban los nombres de sus subordinados. Mientras observaba y escuchaba, Marcus estaba lejos de todo aquello. Podía captar algún pedazo de las palabras de un sargento amonestando a su escuadra por retroceder, partes del cántico de un servidor del Mechanicum que salmodiaba vectores de escaneo, rotos por el crepitar de la estática. Había voces y gritos de dolor, y en las pantallas pequeños símbolos podían parpadear o desaparecer según se desenvolvía la batalla. Marcas minúsculas se escurrían por calles para encontrarse con símbolos enemigos en las intersecciones. Flechas de los avances previstos, triángulos de objetivos terciarios y círculos que indicaban las zonas de fuego de cañones cubrían las pantallas en una aparente anarquía. El vicecésar no intentaba comprender todo aquello y menos de un 10% de lo que ocurría se filtraba hasta sus pensamientos conscientes. Ocasionalmente pedía detalles a uno de sus tribunos, pero su función no era la de dirigir cada evento del conflicto. Debía estar atento para comprender el escenario general y a esa escala todo parecía progresar como había esperado. Su mirada se dirigió a la última subpantalla, sobre la que se deslizaba la lista de bajas de las 18 falanges de Laterion. 2030 hombres habían caído en el primer ataque aunque no todos ellos estaban muertos, pero el índice de bajas se había reducido a medida que el ejército superaba la línea exterior de defensa. 4 kilómetros atrás y 3 al oeste, en el flanco derecho del avance, el general de Hierro y sus compañías asignadas aguardaban la orden de atacar. El asalto había comenzado una hora antes y no había signo alguno de amenaza proveniente de Lablin, pero Marcus aún no había podido desprenderse del sentimiento de aprensión y desplazar a la reserva. El altivo soportaba la carga del avance principal, atravesando la carretera a Milvian hacia el límite exterior del campo de rayos. La pantalla defensiva aún no se había medido con los escudos de vacío de un titano un Capitol Imperialis, pero Marcus había determinado que la superfortaleza era el mejor medio con el que destruir uno de los generadores. Una vez que abrieran una brecha, el resto de fuerzas podrían ocuparse de rematar el ataque. Había algo más que mero pragmatismo en el hecho de que Marcus liderara personalmente aquel ataque. Tras el rechazo del primer asalto quería probar a sus hombres y más importante aún, a Lord Corax, que él y Laterion eran dignos de confianza.
En su fundación la corte había servido al propio emperador y el primarca de la Guardia del Cuervo no merecía una entrega menor. El altivo prosiguió su avance, aplastando los vehículos y tanques abandonados que encontraba a su paso. Las baterías de ambos flancos y el cañón principal seguían descargando sus salvas sobre los edificios que lo rodeaban, arrasando todo lo que encontraban en un radio de unos cientos de metros. Los proyectiles de los defensores estallaban alrededor del Leviatán. Ocasionalmente un impacto directo hacía brillar los escudos de vacío, envolviendo la superfortaleza en un aura ardiente de púrpura y oro. A la estela del gigantesco vehículo aguardaban los tanques del Aterión y la infantería, prestos a avanzar en cuanto surgiera la oportunidad. Marcus sabía que la batalla se encontraba en un punto crucial, con el éxito o el fracaso de la invasión pendiente del resultado de la siguiente hora. Aunque el avance por la ciudad exterior había sido rápido, los traidores habían actuado muy inteligentemente reuniendo sus recursos en el interior del campo de rayos y el ataque casi había llegado a un inevitable punto muerto. Había numerosas peticiones de los subordinados de Marcus solicitando el avance de la reserva. La potencia de fuego de los titanes y las compañías se hacía necesario a lo largo de todo el frente. Generador dentro de nuestro alcance, Vicecésar informó uno de los tribunos. Apunten los sistemas principales de armamento, máxima potencia. En el mismo instante en que la orden partía de los labios de Marcus, otro tribuno gritó una advertencia desde su panel de sensores. Titán Warlord enemigo, 800 metros, sector 4, apuntándonos. Una subpantalla parpadeó y enfocó la imagen de la máquina traidora, su contorno difuso tras sus propios escudos de vacío. ¿Modificamos el objetivo? Negativo, espetó Marcus. Concentren todas las armas en el generador del campo. Los escudos de vacío pueden aguantar el fuego enemigo. Nuestros propios titanes responderán a la amenaza. El altivo se estremeció cuando liberó la andanada de su cañón y demás armas pesadas. Medio kilómetro más adelante un edificio explotó convirtiéndose en una tormenta de rococemento y metal derretido proyectada cientos de metros sobre los arcos de energía del escudo de rayos que detonaba. El grito de júbilo que recorrió la sala de mando fue silenciado por el tribuno atento a los sensores. Misil de disformidad, Vicecésar. La subpantalla amplió la imagen del titán traidor, centrándose en los anclajes de armas pesadas sobre su caparazón. Un misil de 10 metros partió sobre una estela de fuego azul. Cubrió los primeros cientos de metros en segundos antes de que su motor de disformidad en miniatura se activara. El misil desapareció un momento, dejando tras de sí una onda blanquiverdosa de energía disieme. Un segundo después reapareció a escasos 200 metros del altivo. Preparados para el impacto. Rugió Marcus cuando el proyectil saltó de nuevo al Immaterium. El Vicecésar se aferró a la consola de mando en el momento en que el misil reapareció en el interior de los escudos de vacío del Capitol Imperialis y estalló. Marcus salió despedido cuando el altivo comenzó a derrapar sobre sus cadenas, balanceándose por unos instantes antes de detenerse pesadamente sobre la carretera. Las sirenas de alarma comenzaron a sonar, ensordeciendo a Marcus mientras se ponía en pie. La sangre se escurría sobre su cara de la brecha en la frente. Se la limpió con la manga de la camisa. Control de daños. Devuelvan el fuego. ¿El escudo ha caído? No, Vicecésar, y dijo uno de los tribunos. Un momento, y creo que sí, ha caído. ¿Invocamos a la reserva? Preguntó otro. Marcus estaba a punto de hacerlo, consciente de que cualquier retraso significativo podía permitir al enemigo recuperarse de la caída del campo de rayos y retrasar así el asalto a las armas de defensa orbital. Sus hombres y los de sus aliados estaban muriendo a cientos en el avance, y sus muertes no servirían para nada si las baterías no estaban silenciadas a mediodía. Iba a contactar con Antonius cuando su comunicador personal sonó. Para sorpresa de Marcus, era su hermano. Vicecésar, detectamos movimiento en las ruinas de la Glin. Recibimos señales con los identificadores de la Guardia del Cuervo. Sus fuerzas solicitan paso a través de nuestra línea. ¿Estás seguro, Antonius? Marcus apenas podía concentrarse en medio del clamor de las alarmas, los gritos de los tribunos con los informes de situación y el latido de la herida. No tengo informe alguno del primarca ni de ninguno de sus comandantes de una operación de la Legión en esta zona. Los sensores indican una fuerza considerable de guerreros y vehículos avanzando hacia nuestra posición. ¿Quizá es un cambio de planes? La noticia hizo dudar a Marcus.
Aunque era posible que la Guardia del Cuervo y sus auxiliares se estuviesen uniendo a la batalla, varias de sus unidades estaban repartidas por el planeta luchando de manera autónoma, muy en consonancia con la estrategia de Corax. Le costaba creer que no hubiera sido informado de su presencia en el frente de batalla. ¿Seguro que están enviando los códigos correctos? Son de la Guardia del Cuervo, Vicecésar. De hace un par de días, pero nuestros servidores los identifican conformes al protocolo. La visión de la serpiente de múltiples cabezas se deslizó en los pensamientos de Marcus y notó cómo sus entrañas se estremecían. Aquello era más que una mera coincidencia. Las transmisiones son falsas, Antonius. Abre fuego. Hermano. ¿Quieres que dispares sobre nuestros aliados? ¿Te has vuelto loco? Marcus consideró un momento la acusación, sin llegar a ninguna conclusión. Quizá se había vuelto loco, quizá no. Si las fuerzas que se acercaban eran enemigas, tendrían un vector de ataque directo hacia la retaguardia del Aterion. El total de sus fuerzas se vería obligado a retroceder para contrarrestar la nueva amenaza. Aunque Marcus no estaba del todo seguro de su propia cordura, sus instintos le gritaban que se trataba de un engaño. El mismo primarca había impartido órdenes estrictas sobre la seguridad de las comunicaciones tras la crisis de la Guardia del Cuervo. Marcus contaba con la autoridad suficiente para dar aquella orden. Abre fuego sobre las fuerzas entrantes. Los traidores han roto nuestros protocolos de seguridad. Es un ataque enemigo. Marcus, y abre fuego o te relevaré del mando. La respuesta fue un silencio. Marcus esperó, presa de la tensión, pasando los dedos por el fajín rojo que cruzaba su pecho, pero estaba seguro de que había hecho lo correcto. Vio cómo los escudos de vacío del titán enemigo parpadeaban y desaparecían bajo el fuego del cañón principal y el de los titanes aliados que convergían en su posición. Pasaron casi 3 minutos en los que Marcus esperó recibir un airado mensaje de Brane, o quizá del propio Lord Corax. Se secó el sudor de la frente con el puño de la casaca y siguió mirando las pantallas, obligándose a seguir el desarrollo de la batalla. Vicecésar, señales de lucha en el flanco oeste, informó uno de los tribunos casi sin aliento, la cara contraída por la sorpresa. El prefecto Antonius ha entrado en combate con una fuerza enemiga en las afueras de la Glin. La falange de reserva y los titanes están en movimiento. Entendido. Marcus se obligó a mantener la calma, exhalando un largo suspiro. Envíen un comunicado a todos los comandantes. Que se concentren en el asalto frontal. La nueva amenaza está siendo atajada. ¿Algún indicio sobre la identidad del enemigo? Nada confirmado aún, Vicecésar, pero los primeros contactos visuales indican que las unidades lucen los colores de la Legión Alfa. Marcus asintió. Aquella noticia no lo sorprendía. Desde su intento por destruir la semilla genética de la Guardia del Cuervo 2 años atrás, los guerreros de la Legión Alfa y sus agentes habían estado eludiendo a las fuerzas del primarca, aunque hasta ahora él no se había enfrentado a ellos directamente. Envíen un comunicado al mando de la Legión. Informen de que los protocolos de seguridad han sido comprometidos. Recomienden una reevaluación inmediata de los planes y las fuerzas en activo. El comunicador de su oído sonó. Por el emperador, hermano, ¿por qué no nos dijiste que sospechabas de este ataque? Preguntó Antonius. ¿Qué podía decir Marcus? Salvo Pelón, nadie sabía de sus sueños y el vicecésar no tenía intención de retransmitirlos por el canal de comunicación del ejército. Simple prudencia, hermano, nada más. ¿Necesitas fuerzas adicionales? No, vicecésar. Los titanes y los tanques están forzando la retirada enemiga. Alabada sea la prudencia, ¿verdad? Sí, algo así. Agotado pero victorioso, Marcus se dejó caer en la cama. Era pasada la medianoche y aún había fuerzas combatiendo en la ciudad, pero podía confiar la limpieza final a otros. Había recibido un comunicado de Brane informándolo de que el asalto al complejo de búnkeres había sido un éxito rotundo. 4.000 enemigos habían muerto y un número considerable de comandantes traidores había sido capturado, incluido un astartes de la Legión Alfa que coordinaba la defensa. El comandante de la Guardia del Cuervo había alabado el esfuerzo de Marcus y su ejército y, afortunadamente, no había hecho ninguna pregunta sobre cómo Marcus había interceptado el ataque a traición. ¿Deseáis desvestiros, vicecésar? Marcus no se había percatado de la presencia de Pelón, quien había estado esperando pacientemente la vuelta de su señor. El asistente estaba en pie junto a la cama con las manos extendidas esperando para recibir la casaca de Marcus. Tenía un brazo vendado y había marcas de quemaduras en sus manos.
Marcus había oído los informes sobre las acciones heroicas de Pelón que habían salvado la vida a varios de los tripulantes del fuego en las cubiertas de artillería y lo había mencionado en su informe al primarca. Se sentó y se desprendió de la pesada prenda. Un momento, Pelón dijo cuando el sirviente se dirigió al guardarropa. Señor. Esas escrituras que tenías y qué has hecho con ellas. Aún las tengo, vicecésar dijo titubeando. Lo lamento. ¿Queréis que me deshaga de ellas? No, aún no. Marcus se quedó callado. Pensó en los eventos del día y supo que tenía que encontrar esperanza en alguna parte. No podía seguir luchando cada batalla individual sin más. El vacío en su interior lo consumiría antes de que el enemigo lo matase. El campo de rayos, el misil de disformidad y, sobre todo, la Legión Alfa, consumían sus pensamientos. Déjame verlas. Pelón metió la mano en un bolsillo y sacó el fajo de octavillas, entregándoselo a Marcus tras un momento de pausa. Acariciándose con los dedos un lóbulo de la oreja, el vicecésar comenzó a leer. Ama al emperador, puesto que él es la salvación de la humanidad. Obedece su palabra, puesto que él te guiará hacia la luz del futuro. Escucha su sabiduría, puesto que él te protegerá del mal. Reza sus salmos con devoción, puesto que ellos salvarán tu alma. Honra a sus sirvientes, puesto que ellos hablan con su voz. Tiembla frente a su majestad, puesto que todos caminamos bajo su sombra inmortal.